Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Se siente como un reencuentro familiar, y es que ustedes son la razón por la que cada día me levanto con más energía para traerles lo mejor del fascinante mundo del entretenimiento. Si por casualidad eres nuevo por estos lares digitales, te doy una bienvenida súper especial, un abrazo virtual que cruza kilómetros y la invitación más sincera para que te quedes. Anímate a suscribirte a formar parte de esta comunidad vibrante y, lo más importante, a activar esa campanita. Créeme, con ella activada, te asegurarás de no perderte absolutamente nada de la magia, las primicias y las emociones que traemos semana tras semana. Hoy, mis queridos seguidores, no venimos con cualquier noticia. Nos vamos a sumergir de cabeza con el alma y la emoción a flor de piel, en el apasionante mundo de dos de las estrellas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Sí, esas caras que han conquistado nuestros corazones, que nos han hecho suspirar, reír y hasta llorar con sus interpretaciones. Y lo que es aún más emocionante, están a punto de conquistar nuevas pantallas, de desplegar sus alas en proyectos que prometen dar muchísimo de qué hablar. No me equivoqué y ustedes tampoco lo están imaginando. Hablo de nadie menos que Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están listos para descubrir qué sorpresas nos tienen preparadas estos ídolos que tanto admiramos? Porque créanme, la información que he logrado recopilar, desgranar y confirmar es jugosa, es vibrante y estoy segura de que los va a emocionar tanto, o incluso más que a mí. Prepárense para un viaje de pura expectativa y anticipación. Han pasado ya algunos meses, ¿verdad? Meses desde que sus últimos grandes éxitos nos dejaron con la boca abierta, con esa sensación agridulce de querer más. Y la pregunta que resuena en los comentarios, en los foros, en nuestras mentes, es constante: ¿cuándo volveremos a verlos brillar en la pantalla? ¿Cuándo podremos ser testigos de su talento nuevamente? Pues bien, amigos, parece que los dioses de la televisión turca, y del entretenimiento global, han escuchado nuestras plegarias, nuestras miles de peticiones y nuestros deseos. Porque los rumores, las filtraciones y las señales que emanan de los círculos de producción sobre nuevos proyectos para Demet y Can se están intensificando. Y hoy precisamente vamos a desgranar todo lo que se sabe, o lo que se rumorea con una fuerza arrolladora, sobre estas nuevas y emocionantes aventuras profesionales que los llevarán a explorar territorios quizás un poco distintos a los que nos acostumbraron, pero sin perder esa esencia que los hace únicos. Comencemos nuestro recorrido por la reina de la elegancia, de la versatilidad y de esa luz que irradia incluso desde la pantalla, nuestra queridísima Demet Özdemir. Después del arrasador éxito que supuso Pájaro Soñador, esa comedia romántica que nos robó el aliento, y más recientemente de su impactante actuación en Mi nombre es Farah, donde demostró una profundidad actoral impresionante, esa capacidad de meterse en la piel de personajes complejos y conmovedores, las expectativas para su próximo proyecto son, francamente, altísimas. Están por las nubes. Y hablando de expectativas, prepárense, porque hay algo muy interesante gestándose en el horizonte para Demet. Se está hablando fuertemente y los susurros se convierten en voces cada vez más firmes, de una nueva serie que la conectará nuevamente con la todopoderosa plataforma de streaming Disney. Sí, así como lo oyen. Después de la muy positiva y entusiasta recepción que tuvo su participación en El Encantador, donde demostró su carisma y su talento para un público diferente, parece que Disney quiere seguir apostando fuerte, y con toda la razón, por el innegable talento de Demet Özdemir. Los detalles, como suele suceder al inicio de cualquier producción que se gesta con sigilo y expectación, aún son un poco escasos, como pequeños tesoros escondidos que poco a poco van saliendo a la luz. Pero lo que se ha filtrado hasta ahora, lo que se comenta entre los conocedores de la industria, sugiere que esta nueva serie podría ser un drama con tintes de misterio y, por supuesto, con ese toque de romance que Demet sabe imprimirle a sus personajes de una manera tan natural y cautivadora. Imaginen a Demet con esa mirada que puede expresar tantas emociones a la vez, envuelta en una trama que la obligue a desentrañar secretos, quizás investigando algo profundo y oscuro, o viéndose involucrada en una situación completamente inesperada que ponga a prueba su inteligencia, su valentía y su capacidad para sobreponerse a las adversidades. Sería fascinante. El nombre tentativo que suena con más fuerza para este proyecto, y que ya nos evoca imágenes y sensaciones, es Bir Kukuk Guni, que traducido a nuestro idioma, significa una pequeña luz del día. ¿Qué título más poético, más evocado? Y lleno de promesas. Se dice, y los rumores son persistentes, que la serie explorará las complejidades de las relaciones humanas en su máxima expresión,
la resiliencia que todos llevamos dentro, esa fuerza interior que nos permite seguir adelante y la eterna búsqueda de la felicidad, incluso en medio de las circunstancias más difíciles y adversas. Esto encaja a la perfección con el tipo de personajes que Demet suele elegir, aquellos que a pesar de las tormentas que les azotan, luchan incansablemente por salir adelante, por encontrar esa luz, esa esperanza, incluso en los momentos más oscuros de sus vidas. Además, el hecho de que esta producción sea para Disney y ya nos da una pista muy clara de lo que podemos esperar, una producción de altísima calidad, con un presupuesto considerable que permitirá escenarios espectaculares, una dirección impecable y probablemente una distribución internacional aún mayor, lo que significa, queridos seguidores, que más fans alrededor del mundo, en todos los rincones del planeta, podrán disfrutar del inmenso talento de Demet Özdemir. Esto es una noticia excelente para su legión de admiradores globales. Ahora, cambiemos el foco, pero no la intensidad, y hablemos de la otra mitad de esta dupla que conquistó corazones de forma estratosférica, el carismático, el magnético, el inconfundible Can Yaman. Después de su incursión en producciones italianas, donde demostró su adaptabilidad y su alcance internacional con series como Viola come il mare, Can ha estado manteniendo a sus seguidores en vilo, expectantes, ansiosos por su regreso a las grandes producciones televisivas turcas. Y déjenme decirles, las noticias que llegan son igual de emocionantes, si no más. Parece que Can también está preparando su regreso triunfal a la televisión turca, ese lugar donde nació su fama y donde millones lo conocieron y se enamoraron de él. Y esta vez la información sugiere que podría ser en un proyecto que lo aleja un poco de los dramas románticos ligeros y encantadores a los que nos tiene acostumbrados, para adentrarse en terrenos más intensos, más épicos y sin duda, más desafiantes. El rumor más fuerte, el que más fuerza está tomando y el que más expectación genera, apunta a una serie ambientada en la época otomana. Sí, han leído bien. Un género que, de ser cierto, representaría un verdadero desafío actoral y una oportunidad de oro para Can de mostrar una faceta completamente nueva, diferente, una profundidad que quizás aún no hemos tenido el placer de presenciar en su totalidad. La idea de verlo interpretando a un personaje histórico, quizás un guerrero intrépido, un príncipe en medio de intrigas palaciegas, o incluso un erudito sabio y enigmático, es algo que ha estado en la mente de muchos de sus fans desde hace tiempo. Las fuentes cercanas a la producción, esas voces que a menudo tienen información privilegiada, sugieren que esta serie podría ser un drama histórico épico, lleno de batallas que nos dejen sin aliento, intrigas palaciegas dignas de las mejores sagas y, por supuesto, ese toque de pasión y magnetismo que Can Yaman sabe imprimirle a cada personaje que interpreta. Aún no hay un título oficial confirmado, y la información fluye con la cautela propia de estas grandes producciones, pero se habla con insistencia de que la producción podría estar a cargo de una de las casas productoras más importantes y reconocidas de Turquía, esas que garantizan calidad y alcance. El guión, según los que han tenido acceso a él, promete ser ambicioso, complejo y cautivador, y la ambientación nos transportará directamente a otra época, a un mundo de sultanes, conquistas y majestuosos palacios. Can Yaman tiene una presencia escénica imponente, una energía que irradia desde la pantalla y una fisicalidad que, sin duda, se prestaría maravillosamente para un papel de este calibre. Imaginen los trajes de época ricamente elaborados, los escenarios majestuosos recreados con un detalle exquisito y a Can, en medio de una trama que abarque el destino de un imperio, luchando por su pueblo, por su honor, por su amor. Sería, sin lugar a dudas, un espectáculo visual y narrativo sin precedentes. Lo realmente fascinante de ambos proyectos, tanto el de Demet como el de Can, es que parecen representar un paso adelante significativo y estratégico en sus carreras. Para Demet, una nueva incursión en el género de misterio y drama, de la mano de una plataforma global como Disney, es una apuesta segura por explorar y expandir su ya impresionante rango actoral, y sin duda, por llegar a una audiencia aún más amplia y diversa que la que ya la adora. Es una oportunidad para consolidar su estatus como una actriz de proyección internacional. Para Can, un drama histórico épico en Turquía, su tierra natal televisiva, sería una forma poderosa de reconectar con sus raíces, pero con un proyecto de gran envergadura, una superproducción que podría solidificar aún más su estatus como una estrella internacional indie. Discutible y un referente del talento turco en el mundo. Es fundamental recordar, y quiero ser muy claro en esto, mis queridos seguidores, que aunque estas noticias suenan increíblemente prometedoras y emocionantes, todavía nos encontramos en la fase de rumores y filtraciones. Los detalles oficiales, los elencos completos, las fechas de rodaje y, por supuesto, las fechas de estreno, suelen tardar un poco en confirmarse y anunciarse de manera oficial.
La industria del entretenimiento es así, llena de expectativas y de secretos que se revelan poco a poco. Sin embargo, la anticipación es palpable, se siente en el aire, y estas posibles nuevas series tienen, sin duda alguna, todos los ingredientes para convertirse en los próximos grandes éxitos que cautivarán a audiencias de todo el mundo, rompiendo récords y generando conversaciones. Y hablemos de algo que muchos de ustedes, estoy segura, están pensando: la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Pájaro Soñador fue tan magnética, tan palpable, tan única, que hasta el día de hoy, muchos fans sueñan, anhelan, desean fervientemente volver a verlos juntos en algún proyecto. Y aunque por ahora no hay absolutamente nada confirmado al respecto, y debemos ser realistas, el hecho de que ambos estén trabajando en proyectos de altísimo perfil por separado, en plataformas y géneros tan distintos, demuestra que sus carreras siguen en una trayectoria ascendente imparable, que su talento es requerido y valorado, y que el futuro de la televisión turca, y de las producciones que llegan a nuestras pantallas, se ve más brillante, más diverso y más emocionante que nunca. La industria del entretenimiento turco ha demostrado una y otra vez su asombrosa capacidad para crear historias que trascienden fronteras, que resuenan en culturas diferentes y que conectan con emociones universales. Con actores del calibre, del carisma y del talento de Demet Özdemir y Can Yaman liderando nuevos proyectos, podemos esperar producciones que no solo nos entretengan de la manera más espectacular, sino que también nos hagan reflexionar, nos emocionen hasta las lágrimas y nos transporten a mundos completamente nuevos, llenos de aventura, romance y drama. Así que mientras esperamos con ansias las confirmaciones oficiales, esas que nos darán los detalles definitivos, podemos ir preparándonos mentalmente para estas nuevas aventuras. ¿Se imaginan a Demet con esa intensidad que la caracteriza, desentrañando un secreto oscuro en una mansión antigua y misteriosa, con giros inesperados en cada esquina? ¿O a Can con esa fuerza arrolladora, liderando una batalla épica en las vastas estepas, con armaduras relucientes y una misión que definirá el destino de un reino? Las posibilidades son infinitas, las tramas pueden ser tan ricas y complejas como queramos imaginar, y la emoción, sinceramente, es inmensa. Es verdaderamente fascinante ver cómo estos actores, que empezaron en proyectos quizás más locales o enfocados en un público específico, han logrado trascender fronteras, romper barreras y convertirse en nombres reconocidos a nivel internacional. Su dedicación incansable, su talento innato y esa capacidad innata para conectar con el público, para hacer que nos sintamos parte de sus historias, son factores clave en este éxito rotundo. Y lo más importante, lo que me llena de admiración, es que siguen eligiendo proyectos que los desafían, que los sacan de su zona de confort y que les permiten crecer y evolucionar como artistas, ofreciéndonos siempre algo nuevo y sorprendente. En resumen, mis queridos amigos y seguidores, tenemos dos estrellas brillantes, dos talentos inconmensurables, Demet Özdemir y Can Yaman, preparándose para deslumbrarnos una vez más con nuevos proyectos que prometen ser épicos, inolvidables y muy esperados. Por un lado, Demet se perfila para una nueva serie en Disney y con tintes de misterio y drama, explorando nuevas facetas de su ya probada versatilidad. Por otro lado, Can podría sorprendernos a todos con un ambicioso y espectacular drama histórico ambientado en la vibrante y compleja época otomana. Ambas producciones suenan a contenido de altísima calidad, con potencial de cautivar a millones de espectadores en todo el planeta y de dejar una huella imborrable en la historia de la televisión. Así que, mis queridos amigos, espero de corazón que esta información les haya resultado tan emocionante, tan reveladora y tan inspiradora como a mí. La anticipación es grande y las expectativas, sin duda, están por las nubes. Ahora, lo más importante para mí es escuchar su opinión. ¿Qué les parecen estos posibles nuevos proyectos? ¿Están tan ansiosos como yo por ver a Demet y Can en estas nuevas facetas, explorando géneros y escenarios tan diferentes? Déjenme sus opiniones, sus especulaciones y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que nos une a través de esta plataforma. Y si, al igual que yo, disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco y global, no se olviden de darle un gran pulgar hacia arriba. Ese gesto, aunque parezca pequeño, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que aman el cine y las series tanto como nosotros, para que todos estemos al tanto de estas emocionantes novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas entregas, que vienen cargadas de sorpresas.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo, por su energía y por su fidelidad. Ustedes son la razón de ser de este canal. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias, más emociones y más contenido que los hará vibrar. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.